El hospital estaba tranquilo, tranquilo como en el desierto. El tipo de silencio que se instala pesado en medio de la tarde cuando el calor de afuera abraza las paredes y nadie espera que suceda nada. Entonces las puertas principales se abrieron de golpe. 12 hombres de negro, con los rostros cubiertos, se movían con rapidez y de forma organizada por un hospital militar que no tenía ni idea de lo que se avecinaba. Los médicos se quedaron paralizados. Las enfermeras se desplomaron al suelo. Alguien gritó: «¡Saquen a los estadounidenses de aquí!». 2 Navy Seals con camuflaje del desierto irrumpieron en el pasillo. Armas arriba, el entrenamiento tomando el control. Duraron 40 segundos. Los terroristas estaban preparados para los sellos, pero nadie les advirtió sobre la enfermera porque mientras todos los médicos se escondían y todos los soldados retrocedían, la nueva enfermera estadounidense avanzó con calma por un pasillo de servicio, solo, y un disparo rasgó el aire del desierto. Un terrorista cayó, limpio. Sin pánico, sin advertencia, solo precisión. Otro se movió, otro disparó. Luego el silencio se extendió por el pasillo y fue entonces cuando los terroristas restantes se dieron cuenta de que algo andaba muy mal. No habían asaltado un hospital. Habían entrado directamente en su zona de muerte. Antes de empezar, suscríbete y deja un comentario con la palabra francotirador. Al final de la historia, la palabra va a significar algo que no esperabas cuando entraste aquí hoy. El Centro Médico Militar Al-Rashid se encontraba en el centro de Bagdad como un edificio que había decidido tomarse en serio. Muros de hormigón macizo, amplios pasillos, equipamiento que no habría tenido parecía fuera de lugar en cualquier hospital importante de Estados Unidos. El ejército iraquí lo había construido bien y lo mantenía con cuidado, y en una tarde normal, funcionaba con la eficiencia silenciosa y específica de una instalación que conocía su propósito y seguía adelante con él. El desierto exterior presionaba contra cada ventana con su luz plana y pálida y su calor que hacía que el aire sobre las carreteras ondulara como agua. Dentro, el aire acondicionado mantenía todo a una temperatura que hacía el calor de afuera se siente como en otro planeta. Era el tipo de edificio que se sentía seguro. El tipo de edificio donde la gente venía para recuperarse. Eso por la tarde, 9 voluntarios médicos estadounidenses, 4 médicos y 5 enfermeras, llevaban 3 semanas en una misión de 6 meses realizando el trabajo para el que habían venido. A lo largo de bien hecho. Y pensando en la cena. Abbas estaba cambiando un vendaje en la habitación 4 cuando la mayoría de sus colegas estaban en la sala de descanso discutiendo sobre sí. El arroz del comedor del hospital estaba mejor que la semana anterior o peor. Ella era la más callada de las 5 enfermeras. No era antipática, simplemente reservada. Era de esas personas que escuchaban más de lo que hablaban y se fijaban en más de lo que comentaban. A las demás enfermeras les caía bien. Los médicos la encontraron un tanto desconcertante, como suele suceder con las personas competentes que a veces desconciertan a quienes esperan menos de ellas. Se había ofrecido como voluntaria para un puesto específico en el hospital específico en este momento específico y no había explicado por qué más allá de decir que quería la experiencia. Nadie la presionaron. Era buena en su trabajo. Llegaba temprano. Se quedaba hasta tarde y en 3 semanas ya se había memorizado todos los pasillos del edificio, incluyendo 2 que la mayoría del personal permanente usaba como atajos y uno que casi nadie usaba en absoluto. 3 Navy Seals habían sido en Al-Rashid durante 48 horas. No estaban allí para el equipo médico estadounidense ni para ningún ejercicio de entrenamiento oficial. Estaban allí por un paciente, un alto ministro del gobierno iraquí llamado Karem, quien había sido sometido a una cirugía cardíaca de emergencia 2 días antes y cuya presencia en este edificio era conocida por las personas adecuadas y desconocida para todos. De lo contrario. Las focas estaban camufladas en el desierto y se movían por el hospital con la cortesía profesional específica de personas que entendían que eran huéspedes en un espacio médico y se comportaron como tales. Sus nombres eran Holt, Torres y Webb. Holt era el mayor, de unos 30 y tantos años, estable, el tipo de hombre que evaluaba cada habitación a la que entraba en menos de 5 segundos y recordaba lo que encontrado. Torres y Webb eran más jóvenes y muy buenos. Los 3 habían notado a Ava de pasada.
Ul había mencionado que Torres se había encogido de hombros. Webb la había visto cambiarse un vendaje una vez y no dijo nada, pero guardó lo que vio en algún lugar donde lo recordaría. La tarde estaba en su punto más tranquilo. Ese tramo lento entre las 2 y las 3 cuando la resaca después del almuerzo se asienta en un edificio y el ritmo baja y la gente se mueve a 3/4 de velocidad sin del todo con ese significado. Ava terminó de vestirse en la habitación 4, se enderezó y miró por la ventana. El desierto afuera hacía lo que siempre hacía en este momento. Una hora, sentada plana, pálida y completamente inmóvil bajo un cielo que se había vuelto blanco por el calor. Se quedó de pie junto a la ventana durante un instante más de lo necesario. Sus ojos se dirigieron a la carretera de acceso este. Una nube de polvo. 3 vehículos que se movían a gran velocidad. Ninguno de ellos tenía marcas. Observó durante exactamente 4 segundos. Luego se apartó de la ventana, caminó hacia la puerta de la habitación 4 y la cerró con llave. Adentro. El paciente en la cama la miró con leve confusión. Ella le sonrió. «Quédate aquí», dijo en voz baja. Él asintió. No sabía por qué, pero algo en la forma en que ella lo dijo hizo que la pregunta pareciera innecesaria. Ella estaba en el pasillo de servicio detrás de la estación de medicación cuando las puertas delanteras se abrieron de golpe. El sonido viajó por todo el edificio, como viajan los sonidos en grandes estructuras de hormigón, rápido y por todas partes a la vez, rebotando en paredes, suelos y techos hasta que parecía provenir de múltiples direcciones simultáneamente. Luego comenzaron los gritos, luego el primer disparo, luego la segunda. Ava se movió por el pasillo de servicio sin correr. No porque no tuviera prisa, sino porque correr en un espacio desconocido en una crisis cuesta tiempo y compostura, y ella no podía permitirse ninguna de las dos pérdidas. Se movía como el agua se mueve por un canal, dirección rápida, sin desperdicio alguno. El pasillo estaba oscuro, y ella mantuvo una mano en la pared y contó sus pasos de memoria. 12 pasos hasta el cruce, a la izquierda, 4 escalones hasta la puerta de mantenimiento. Había recorrido esa ruta 17 veces en 3 semanas sin ninguna razón que jamás le había explicado a nadie. Afuera, en la principal en el pasillo, Torres y Webb se habían posicionado frente a la habitación del ministro Karem en el segundo piso. Eran buenos y rápidos y se enfrentaron. Inmediatamente, con la disciplina de hombres que se habían entrenado precisamente para este tipo de situación, abatieron a 4 terroristas en los primeros 30 segundos. Ellos números, los ángulos y el hecho de que los terroristas hubieran estudiado claramente la distribución del edificio jugaron en su contra de la manera específica en que la preparación siempre acaba superando a la reacción. Torres cayó con una herida grave y definitiva en la pierna. Webb recibió un golpe en el hombro, se estrelló contra la pared y quedó tendido en el suelo. Ambos sobrevivieron, pero ninguno pudo continuar. 4 terroristas en el suelo del pasillo. 8 siguen moviéndose por el edificio con la confianza organizada de personas que creen que la parte más difícil. La tarde ya había terminado. Holt oyó el final del compromiso desde la escalera y se dirigió hacia allí, encontrando a sus 2 personas abajo y las matemáticas muy claramente en contra de él y un edificio lleno de médicos y enfermeras y un paciente muy importante y nadie más se interponía entre ninguno de ellos y lo que venía a continuación. Escuchó un sonido detrás de él y giró. Arma en alto. Dedo en el gatillo y encontró a Ava de pie en el al final del pasillo con su uniforme médico azul claro con las manos visibles a los lados mirando el cañón de su arma con una expresión que contenía ni miedo ni sorpresa, solo la evaluación serena y precisa de alguien que mide si la situación inmediata requiere un cambio de planes. Ella lo miró durante exactamente un segundo. Entonces ella dijo, «Deja eso. Cubre la escalera y no dejes pasar a nadie hasta que yo te diga lo contrario». Holt se quedó mirando. La miró. Era enfermera. Llevaba uniforme quirúrgico. Había 8 terroristas armados en este edificio. Y ella le decía que cubriera la escalera como ella le estaba asignando una tarea que ya había pensado completamente. Y la parte que le impidió discutir, el parte de lo que le hizo retroceder hacia la escalera sin decidirse del todo fue que ella ya se había ido antes de que él terminara de procesar lo que había dicho.
Ul había sido miembro de los Navy SEAL durante 14 años. Había operado en lugares que no aparecían en los mapas estándar, tomado decisiones en fracciones de segundo que determinaban si la gente vivía o no, y trabajó junto a algunas de las personas más capaces que el ejército estadounidense jamás había producido. Sabía lo que significaba la competencia. Sabía lo que se sentía. Estar en una habitación con alguien que había pasado de la capacitación a algo más antiguo y confiable. La cualidad específica de una persona que había sido probada tantas veces. Veces en tantos lugares que su respuesta al peligro había dejado de ser una decisión y se había convertido simplemente en un reflejo. Había reconocido esa cualidad en Torres en su tercera misión juntos. La había reconocido en la web 6 meses después. De pie en la escalera con el arma en alto y el sonido del edificio asentándose alrededor de la violencia que acababa de ocurrirle a su equipo, se encontró pensando en una enfermera a la luz uniformes azules que habían mirado el cañón de su arma y le habían dicho qué hacer. Y lo que más le molestaba no era que ella lo hubiera hecho. Era que ella tenía razón. El corredor de servicio por el que Ava había desaparecido no figuraba en el mapa de visitantes del Centro Médico Militar Al-Rasid. No estaba en la lista del personal. Tampoco materiales de orientación. Existía en el edificio como ciertas cosas existen en las estructuras antiguas, prácticamente conocido en silencio por la gente que mantenían las tuberías y el cableado y no era particularmente relevante para nadie más. Ava lo había encontrado el cuarto día de su asignación. Caminando por el edificio después su cambio en la forma metódica y específica en que recorría cada nuevo edificio al que entraba. Comenzando por la parte superior y bajando, aprendiendo las salidas y los ángulos y un tipo de información espacial que la mayoría de la gente nunca piensa en recopilar porque la mayoría de la gente nunca la ha necesitado como ella la necesitaba. El corredor conectaba el puesto de medicación de la planta baja con una escalera de mantenimiento que iba sin interrupción desde el sótano hasta la azotea. La había subido y bajado 17 veces. Ella sabía exactamente cuánto tiempo tardaría, exactamente dónde giró y exactamente dónde salió. En el segundo piso, un terrorista se movió por la sala con su arma rastreando camas y puertas en el barrido específico de alguien que había sido entrenado para despejar habitaciones y lo hacía con la seguridad mecánica de un hombre que creía que el edificio era suyo. Ahora bien, estaba equivocado. Estaba equivocado de la manera específica en que las personas se equivocan. Cuando han evaluado correctamente todas las amenazas visibles en un entorno y no han considerado la posibilidad de una amenaza que no pueden ver. Ava salió de la puerta de la escalera de mantenimiento detrás de él a una distancia de 12 metros. Un disparo. Cayó antes de que el sonido terminara de viajar por el pasillo. Ella se movió, llegó a su posición en 4 segundos, tomó lo que ella necesitaba de él y regresó a la escalera antes de que alguien de su equipo procesara el silencio donde su radio debería haber sido comprobado. Holt escuchó el disparo desde la escalera. Simple, limpio, no hubo respuesta al fuego. Se pegó a la pared y mantuvo la vista fija en el pasillo que tenía debajo, intentando contar lo que sabía. 2 de sus hombres estaban abajo, detrás de él. Torres, respirando con dificultad, inconsciente, pero estable contra la pared. 8 terroristas en el edificio. Hace 30 segundos. Ahora la radio en su auricular crepitó una vez a través de la interferencia. Apenas la señal suficiente para transmitir 2 palabras en una voz que estaba completamente. Nivel 2 abajo. Miró al techo por un momento, luego volvió a mirar la escalera. Las matemáticas de la situación acababan de cambiar, y la variable que lo cambió fue una enfermera estadounidense rubia que llevaba 3 semanas en este país y había entrado sola en un pasillo de mantenimiento y había llegado al haber mejorado las probabilidades en 1. Pensó en la forma en que ella había mirado su arma. Pensó en la forma en que se había movido. Actualizó, creía entender varias cosas y recorrió la escalera. Fuera de la sala, en la planta baja, 2 médicos y 3 enfermeras estaban detrás de una puerta cerrada con llave. Puerta del cuarto de suministros. Uno de los médicos, un hombre llamado Patterson, que había sido cirujano durante 22 años y había operado en salas de emergencia en 4 países y se consideraba una persona de valentía razonable,
estaba sentado en el suelo con la espalda contra un estante de bolsas de suero y sus manos presionadas planas sobre sus rodillas para evitar que temblaran. No se avergonzaba del temblor. Era consciente que el temblor significaba que era humano y que ser humano en una habitación llena de puertas cerradas y disparos lejanos era una reacción totalmente apropiada. En lo que no podía dejar de pensar era en Ava. La había visto por última vez en la habitación 4 al comienzo del turno. La habitación 4 no era un almacén cerrado con llave. Ava no estaba detrás de una puerta cerrada. No sabía dónde estaba ella. Y la incertidumbre se posó en su pecho como una piedra. Si alguna vez has visto a alguien caminar hacia algo de lo que todos los demás huían, deja un mensaje de ánimo en los comentarios porque lo que Ava hizo en ese edificio no es algo que la mayoría de la gente esté dispuesta a hacer. Y lo hizo como si fuera lo más normal del mundo. Los terroristas se reagruparon en el pasillo este del segundo piso. Los jugadores que quedaban del equipo superior se replegaban para evaluar la situación tras perder a 2 hombres por disparos que provenían de direcciones que no tenían sentido táctico para ellos. Su líder era un hombre cuidadoso y estaba recalculando. Su plan había tenido en cuenta los sellos. Su inteligencia había descrito el edificio, el personal, las rotaciones y la capacidad de respuesta con la minuciosidad de la preparación que proviene de personas que se toman su trabajo en serio. En ningún lugar en que había alguna descripción de lo que le estaba sucediendo actualmente a su equipo. Habló en voz baja por su radio y sacó lo que le quedaba. Las personas se agruparon en una formación más compacta y tomaron una decisión que parecía lógica dada la información disponible. Empujar más fuerte, moverse más rápido, alcanzar el objetivo. Antes de que lo que fuera que estuviera eliminando a sus hombres pudiera reposicionarse. Fue una decisión razonable. También fue el último error significativo que cometió esa tarde. La radio de Holt volvió a crepitar, más fuerte esta vez. La señal de interferencia fluctuó el tiempo suficiente para transmitir una frase completa. La voz de Ava, aún nivelado, aún conservando esa cualidad específica de calma que pertenecía a alguien que funcionaba con algo más confiable que la adrenalina. 3 menos, quedan 5, 2 van al sótano, 3 personas llegarán al pasillo del segundo piso en aproximadamente 90 segundos. Holt procesó esto en el tiempo que tardó en respirar una vez. Miró a Torres contra la pared. Torres, que había oído la radio y le devolvía la mirada. Con la expresión de un hombre que intentaba reconstruir lo sucedido a pesar de una grave herida en la pierna y que no estaba del todo satisfecho con el panorama que se estaba formando, Holt se colocó en lo alto de la escalera. 90 segundos. Podía trabajar durante 90 segundos. 4 menos, dijo la voz de Ava a través de la estática. Y en algún lugar en el sótano, 2 terroristas que habían ido a destruir el sistema de comunicaciones estaban a punto de descubrir que la persona más peligrosa de Al-Rashid militar y el médico del centro ya estaba entre ellos y la puerta. El sótano del centro médico militar Al-Rashid no era un lugar mayoría del personal médico lo pensó mucho. Existía debajo del edificio como existe el sótano en las grandes instituciones. Funcional, sin glamour, lleno de la infraestructura que mantenía todo lo que estaba arriba funcionando sin que nadie arriba tuviera que pensar en cómo. Generadores, sistemas de agua, el centro de comunicaciones que conectaba el hospital con el mundo exterior. El que los 2 terroristas habían sido enviados a destruir específicamente porque cortarlo permanentemente extendería la ventana antes de que cualquier respuesta coordinada pudiera llegar al edificio. Bajaron las escaleras del sótano confiados y rápidos, armas en alto. El impulso específico de las personas que ejecutaban un plan que aún se encontraba en gran medida dentro del cronograma a pesar de las pérdidas inexplicables que se encontraban por encima de ellos. En el sótano el pasillo era estrecho e iluminado por tiras fluorescentes que zumbaban ligeramente con el calor. Se movían a través de él en una pila apretada, como lo habían hecho. Entrenados para moverse. El primer hombre avanza a la izquierda, el segundo a la derecha. La geometría profesional de un despeje de 2 personas. Llegaron al puerta de la sala de comunicaciones. El primer hombre levantó su bota para abrirla de una patada y luego se detuvo porque la puerta ya estaba abierta.
abierto y la habitación que había detrás estaba vacía y en algún lugar detrás de ellos en el pasillo del sótano un sonido que no debería haber estado allí no estaba allí ya no. Ava salió del hueco de servicio junto a la caseta del generador y el sótano quedó en silencio de una manera nueva antes de que cualquiera de ellos se diera cuenta. Comprendió lo que había sucedido. Ella había bajado por la escalera de mantenimiento delante de ellos, sin correr, sin adivinar, basándose en el conocimiento previo específico de alguien que había escuchado sus comunicaciones de radio a través del propio equipo de los terroristas y comprendía su plan. Antes de que llegaran al último escalón. Ella tenía 3 segundos de ventaja posicional. Y usó los 3 como usó todo, completamente y sin desperdicio. Cuando terminó, se quedó en el pasillo del sótano y se examinó como le habían enseñado a hacerlo después de un encuentro íntimo. Metódicamente, comenzando por la cabeza y bajando. El corte en su antebrazo fue de un cuchillo que se había acercado más que debería haberlo hecho. Un cuchillo táctico que portaba el segundo hombre, cuyo entrenamiento había sido mejor que el de sus compañeros, y que había reaccionado más rápido de lo que la situación lo había previsto. Le dio espacio para recuperarse. Ella miró el corte por un segundo, apoyó la manga de su bata quirúrgica contra ella, se dirigió al panel de comunicaciones y confirmó que estaba intacto. Luego volvió a subir las escaleras. Ul estaba en lo alto de la escalera cuando ella entró por la puerta. Había derribado a 2 de los 3 que vinieron por el segundo pasillo del piso. Enfrentamientos limpios, el entrenamiento y el posicionamiento haciendo lo que se suponía que debían hacer. El tercero se había retirado al interior del edificio, y Ul había perdido el ángulo de visión en la intersección del pasillo. Estaba siguiendo ese problema cuando Ava apareció a su lado y él giró rápidamente y ella lo detuvo. Su mano izquierda, la que no estaba presionando su manga derecha contra su antebrazo y él vio el corte y no dijo nada y ella no dijo nada y ellos se miraron el uno al otro por un momento de la manera específica en que 2 personas se miran cuando han estado haciendo el mismo trabajo por separado en el mismo edificio y acaban de encontrarse en el en medio. Una quedó arriba, dijo, más la que perdiste en el pasillo. Holt dijo sótano, dijo ella. Claro. Él le miró el antebrazo. Ella pasó junto a él y entró en el pasillo. Subieron juntos el segundo piso, no con la eficiencia ensayada de una unidad que habían entrenado como pareja. Nunca habían entrenado juntos, nunca habían hablado de tácticas, nunca habían hecho nada juntos excepto existir en el mismo lugar. Construyendo durante 3 semanas en roles completamente diferentes. Pero hay un tipo de coordinación que no requiere ensayo. Solo requiere que ambos tengan interiorizado el mismo lenguaje fundamental con la suficiente profundidad como para poder hablarlo con un desconocido en un pasillo bajo presión y ser comprendidos. Ul se movió a la izquierda y Ava se movió correcto sin discutirlo. Él cubrió el espacio abierto y ella cubrió el acceso. Cuando el terrorista que se había retirado regresó por el otro lado en la intersección, lo tenían entre ellos antes de que terminara de decidir qué dirección era más segura. El enfrentamiento duró 4 segundos. Holt no disparó. No era necesario. Se quedó de pie en su extremo del pasillo y observó a Ava en su extremo del mismo y actualizó todo lo que creía haber entendido sobre la mujer que había conocido. Pasé 3 semanas caminando por los pasillos de este edificio. Uno se fue. El líder terrorista había llegado a la habitación del ministro Kareem, su objetivo original. La razón por la que 12 hombres condujeron 3 vehículos sin distintivos a través del desierto bajo la luz tenue de la tarde y entraron en un hospital militar con el rostro cubierto y armas y un plan que había sido cuidadoso y minucioso y que no había sobrevivido al contacto con la variable que no había tenido en cuenta. Él tenía el ministro. Tenía una radio que estaba usando para pedir una extracción que no iba a llegar. Tenía una puerta entre él y ella. Y el corredor y la lógica peligrosa específica de un hombre que había perdido a 11 personas y ahora operaba con el cálculo reducido e imprudente de alguien que ya no tenía nada que proteger excepto el objetivo. Ul y Ava estaban en el pasillo fuera de la habitación. Ul analizó los ángulos mentalmente y ninguno le gustó. La puerta era sólida. Las ventanas daban al exterior. Una brecha estándar ponía a quienquiera que entrara por la puerta a la vista de un hombre con un arma y un rehén, y nada más. Perder.
Se volvió hacia Ava. Ella miraba la pared junto a la puerta. Luego en el techo, luego en un punto del suelo aproximadamente a 2 metros de donde ella estaba parada. Él reconoció el mira. Él mismo lo había usado en otros pasillos de otros países. Ella estaba trazando un mapa de algo. Él esperó. Ella preguntó. Le hizo una pregunta. ¿Dónde exactamente en la sala está sentado el ministro? ¿Silla, cama o suelo? ¿Y de qué lado? Ul recordó su última imagen de la distribución de la habitación. Cama. Lado izquierdo elevado. Ella asintió una vez, se movió a una posición en el pasillo que Holt no comprendió de inmediato. Ni en la puerta, ni en la pared contigua a la puerta, pero 2 metros hacia atrás y un M a la derecha. Inclinado de una manera que explicaba algo que aún no había terminado de calcular. Ella se quedó mirando la pared por un momento con la quietud concentrada de alguien que hace cálculos matemáticos que otras personas no pueden ver. Luego levantó su arma y disparó una vez a través de la pared en un punto preciso y específico, no al azar en ninguna dirección. El disparo fue fuerte en el pasillo, como son fuertes todas las tomas en interiores. Un sonido conmocionante que sacudió los paneles del techo y envió una ola física por el pasillo. Luego silencio. Luego el sonido de algo pesado golpeando el suelo al otro lado de la pared. Luego la voz del ministro Kareem, temblorosa pero presente, viva, gritando en árabe que estaba ileso. Ul se quedó en el pasillo y miró la pared, luego a Ava y luego de nuevo a la pared. Bajó la mirada. Con el arma, comprobó la posición del corte en su antebrazo. La manga se había empapado por un lado. La presionó de nuevo y miró hacia la puerta del ministro. La habitación de Kareem reflejaba la expresión de alguien que pasaba la siguiente tarea sin detenerse a procesar la anterior. Holt abrió la puerta. La habitación era exactamente como la había descrito. El ministro estaba en la cama del lado izquierdo, conmocionado pero sin que se le oyera. El terrorista estaba en el suelo. El ángulo del disparo de Ava a través de la pared había tenido en cuenta la posición del ministro, el grosor de la pared, la distancia y la geometría específica de dónde estaría parado un hombre en ese punto de esa habitación. Ella había hecho todo lo posible. Que en su cabeza en menos de 30 segundos mientras estaba de pie en un pasillo de hospital con un uniforme quirúrgico azul claro y un corte en el antebrazo. Afuera, llegan los rotores antes que los vehículos. El profundo y rítmico golpeteo de los helicópteros militares descendiendo hacia la plataforma de aterrizaje, seguido por el convoy terrestre que entra por la puerta principal en una carrera controlada de polvo y motores y fuerzas especiales iraquíes que se mueven rápidamente a través de la entraron con las armas en alto y el entrenamiento los llevó a través de la brecha antes de que el polvo se hubiera asentado. Esperaban un enfrentamiento activo. Lo que encontraron en cambio, se trataba de un edificio que ya había sido despejado. 12 terroristas abatidos, el paciente VIP ileso, 2 focas heridas. Y estable, y una enfermera estadounidense rubia con uniforme azul claro sentada en el suelo del pasillo junto a Torres con ambas manos ejerciendo una presión firme sobre su pierna. Herida con la calma específica y practicada de alguien que había sido enfermera antes de ser cualquier otra cosa y que pretendía ser enfermera mucho después de que todo lo demás fuera terminado. El comandante militar estadounidense cruzó la entrada, observó la escena, contó lo que estaba viendo y se volvió hacia Ul. ¿Cuántos? Personal ocupado. Dijo. Ul lo miró, luego al otro lado del pasillo a Ava, aún concentrado, aún trabajando, aún completamente sereno. 1, dijo Ul. El comandante siguió su mirada. La enfermera. Aunque Ul guardó silencio por un momento, fue más tiempo del que requería la pregunta. Ella no está aquí como enfermera, dijo. Y al otro lado del pasillo, Ava no levantó la vista. Simplemente siguió trabajando en el de Torres. Pierna porque Torres necesitaba una enfermera en ese momento. Y eso seguía siendo y siempre sería así. Ser lo primero que ella fue. El edificio se asentó como los edificios se asientan después de que algo violento ha pasado a través de él. Ellos. Lentamente, de manera desigual, los sonidos habituales de un hospital regresan uno a uno,
como instrumentos que se unen a una orquesta después de un largo silencio. Un monitor emitió un pitido en algún lugar del segundo piso. Una puerta se abrió y se cerró. Alguien pidió una camilla en el lugar específico. Tono urgente pero controlado de un profesional médico que regresa a su función porque la función era la mejor respuesta disponible a todo lo que acababa de suceder. Sucedió. Y Torres fue operado dentro de los 20 minutos de la llegada de los refuerzos. La herida en la pierna era lo suficientemente grave como para requerir una intervención inmediata, pero no lo suficientemente grave como para que le quitaran la pierna. ¿Qué era el número que importaba? El hombro de Webb iba a necesitar trabajo, pero estaba despierto y coherente, y lo primero que dijo al abrir los ojos fue que quería saber qué se había perdido. La enfermera de la sala de recuperación le dijo en voz baja que se había perdido bastante. Miró al techo durante un largo rato. Luego dijo, la enfermera, ¿es ella, todo bien? Preguntó la enfermera de la sala de recuperación. Sí. Webb cerró los ojos. Bien, dijo. Eso es bueno. Ava tenía la herida del antebrazo curada por una de las otras enfermeras estadounidenses, una mujer llamada Clara, que había pasado la tarde detrás de la puerta cerrada de un almacén y que salió de él con la compostura temblorosa característica de alguien que había estado asustada de forma controlada, ahora canalizaba toda su energía para ser útil. Clara se tocó la herida sin hacer preguntas. Ava la dejó. Cuando Clara terminó, miró a Ava con la expresión de alguien que llevaba varios minutos preparándose para decir algo. Dijo, hemos oído disparos durante mucho tiempo. Ava dijo, lo sé. Clara dijo, lo eras. Se detuvo. Empezó de nuevo. El comandante, dijo. Fuiste tú quien recogió una ficha de la estación de enfermería. Necesito revisar a los pacientes de la sala 3, dijo. Clara la observó caminar. Se alejó y se quedó en el puesto de enfermería durante un largo momento después de que ella se fue con la expresión específica de alguien que intenta encajar a una persona que creía que era. Entendió que tenía una forma considerablemente más grande que la que habían preparado. El comandante militar estadounidense interrogó a Ava en el hospital. Oficina del administrador con otros 2 oficiales presentes y una grabación en marcha. Fue profesional y directo y formuló sus preguntas cuidadosamente y ella respondió a cada una de ellas con claridad y sin omisiones. Posiciones, cronogramas, decisiones, resultados. Cuando llegó a la sección sobre sus antecedentes, ella le dijo que había servido 2 veces en Afganistán como infante de marina. Médico de combate adscrito a una unidad de reconocimiento. Preguntó sobre puntería. Ella dijo, aprendes cosas en ciertos entornos que se quedan contigo. Contigo. Miró su expediente. Era delgado, como suelen serlo algunos expedientes. No porque no hubiera nada, sino porque lo que había sido colocado deliberadamente en otro lugar. Él levantó la vista. Te ofreciste como voluntaria para este puesto específicamente, dijo. Ella dijo, sí. Él preguntó por qué. Ella dijo, porque este hospital necesitaba a alguien que pudiera hacer ambas cosas. Después de eso, la miró fijamente durante un buen rato. Luego cerró el archivo, le dio las gracias y ella se marchó. De vuelta a la sala. La encontró fuera del quirófano 1 hora después de que Torres entrara. Estaba sentada contra la pared con las piernas estiradas hacia adelante. De ella y su cabeza apoyada contra el yeso y sus ojos dirigidos al techo con el cansancio honesto de alguien cuyo cuerpo acababa de ser presentado la factura completa por todo lo que la tarde había requerido. Se sentó a su lado sin preguntar. Ninguno de los dos dijo nada durante un rato. El pasillo reinaba un silencio similar al que se instala en las horas posteriores a algún acontecimiento importante. La actividad habitual del edificio transcurría con menor intensidad. La gente se movía con más cuidado. Voces más bajas de lo habitual. Finalmente, Holt dijo, usted mencionó todas las posiciones, dijo. Tenía una buena vista desde el techo. Para la primera parte, dijo. Y el sótano, dijo ella. Escuché su radio, dijo él. Y la pared. Disparo.
Se quedó callada un momento. Luego dijo, geometría. Él la miró. Ella le devolvió la mirada con la misma firmeza y franqueza que había mantenido durante todo el día. Él negó con la cabeza una vez, el lento y específico movimiento de cabeza de un hombre que se ha topado con algo que cede su vocabulario disponible. Luego dijo, ¿dónde aprendiste realmente disparar así? Ella volvió a mirar al techo. Hace mucho tiempo, dijo. En un lugar mucho más caluroso que este. Ul miró al techo, también. Se sentaron en silencio durante otro minuto, y fue el cómodo silencio de dos personas que habían pasado por algo juntas y no. Es necesario llenar el espacio entre ellos con palabras. 3 días después, la historia se filtró como siempre se filtran las historias. No a través de canales oficiales, no a través de ninguna divulgación deliberada, sino a través de la incapacidad humana específica de presenciar algo extraordinario y mantenerlo en secreto. Completamente para sí misma. Una joven enfermera iraquí que había estado atrincherada en la habitación de un paciente concedió una breve entrevista a un periodista local. Periodista. Describió cómo salió después de que desalojaron el edificio y encontró el pasillo y a la enfermera estadounidense sentada junto a la foca herida. Ella dijo, no era lo que esperaba de una enfermera. El periodista le preguntó qué esperaba. La joven enfermera pensó un momento. Alguien asustado. Dijo ella. El periodista le preguntó qué vio en su lugar. La joven enfermera dijo, alguien que ya había decidido cómo iba a terminar la tarde. Esa cita se difundió en 6 países en 24 horas. Periodistas con buenos contactos se localizó un registro militar parcial 4 días después del ataque. Estaba fuertemente censurado. ¿Qué? Las secciones visibles restantes que se mostraban entre los párrafos tachados eran fechas de servicio, 2 despliegues en Afganistán, una calificación de puntería listada a un nivel que no requería más explicación para cualquiera que entendiera lo que estaba leyendo, y un elogio cuya cita fue eliminada por completo, pero cuya existencia confirmaba algo sobre la persona que la recibió. El periodista publicó lo que él a la mañana siguiente, el nombre de Ava estaba asociado a una historia que leían personas que nunca habían oído hablar del Centro Médico Militar Al-Rasid y lo haré no lo olvides ahora. Los militares le pidieron a Ul que proporcionara una breve declaración pública. Él proporcionó 3 frases por escrito. Dijeron, el estadounidense el equipo médico de Al-Rasid se desempeñó con un profesionalismo extraordinario en circunstancias extremas. Todo el personal está a salvo gracias a las decisiones tomadas rápidamente y correctamente por personas que no tenían que hacerlo. Estoy agradecido de haber estado en ese edificio con todos ellos. El periodista que encontró el registro notó que la declaración los decía a todos. Escribió una continuación. Fue leída más ampliamente que el primer artículo. La mañana después de que se publicó la historia, Ava estaba de vuelta en el sala. El mismo uniforme azul claro, el mismo cabello recogido, la misma presencia tranquila y concentrada, moviéndose entre habitaciones con el cuidado pausado de alguien completamente presente en el trabajo que tenía delante. La joven enfermera iraquí que había dado la entrevista en control acompañó a la estación de medicamentos y se disculpó. Ava le dijo que había dicho la verdad y que no había nada por lo que disculparse. La joven enfermera dudó. ¿Es cierto lo que escriben sobre ti?, preguntó. Algunas cosas, dijo Ava. La joven enfermera la miró fijamente durante un largo rato. Luego dijo, ¿por qué viniste aquí? Ava tomó una tabla. Reflexionó sobre la pregunta de la misma manera que reflexionaba sobre las preguntas que merecían una respuesta sincera. En lugar de uno conveniente. Luego dijo, porque lugares como este necesitan gente que pueda hacer más de una cosa. Caminó hacia su siguiente paciente. La sala continuaba a su alrededor, los monitores emitiendo pitidos, la luz de la mañana entraba por las ventanas que daban al desierto, con el ángulo que tenía a esa hora, y el edificio hacía lo que siempre había sido construido para hacer. Y en algún lugar en 6 países, la gente leía sobre una enfermera que había entrado en un hospital militar en el desierto de Bagdad. Se interpuso entre 12 hombres armados y las personas a las que estaba allí para proteger, y luego volvió al trabajo a la mañana siguiente como si fuera lo más importante que tenía. Lo que se hizo toda la semana fue el vestuario.
Porque para ella, podría haber sido. Si esta historia te quedó, suscríbete. Este canal es para quienes se presentan discretamente, hacen lo que hay que hacer y no buscan llamar la atención. Ava no es un personaje.